¿Por qué Noé maldijo a Canaán en lugar de a Ham en la historia de Noé y el gran diluvio? En el corazón de esta historia hay un episodio curioso y a menudo malentendido que involucra al hijo de Noé, Ham, y la maldición que siguió. Para entender, necesitamos explorar cómo las ideas de lo correcto e incorrecto, las relaciones familiares y las costumbres de los viejos tiempos están entrelazadas en estas historias de la Biblia. Antes del gran diluvio, el mundo era un lugar muy diferente. Noé y su familia vivían en una época en la que las personas eran malvadas entre sí. La Biblia dice que el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de la raza humana en la tierra, y cada inclinación de los pensamientos del corazón humano solo era malvado todo el tiempo, como se menciona en Génesis 6:5. Sin embargo, Noé era diferente. Era un hombre bueno que intentaba hacer las cosas correctamente ante Dios y los hombres. Dios, descontento con el estado del mundo, decidió enviar un gran diluvio. Pero viendo que Noé era bueno, Dios quiso salvar a Noé y a su familia. Dios le contó a Noé sobre su plan y le dio instrucciones especiales. Noé debía construir un gran barco llamado arca. Este arca debía ser muy grande y fuerte. Estaba destinado a transportar a Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas y 2 de cada tipo de animal, para mantenerlos a salvo del diluvio. Noé escuchó a Dios y comenzó a construir el arca, aunque era una tarea enorme, y probablemente la gente pensó que era extraño. La Biblia dice que Noé hizo todo tal como Dios le ordenó, según Génesis 6:22. Esto demuestra que Noé confiaba en Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios pedía incluso cuando era difícil. Después de la inundación, finalmente, después de mucho tiempo, la lluvia cesó y el agua comenzó a bajar. Cuando la tierra finalmente se secó, Dios le dijo a Noé que saliera del arca con su familia y todos los animales. Debían salir y llenar la tierra con vida nuevamente. Como signo de su promesa de que nunca volvería a inundar toda la tierra, Dios puso un arco iris en el cielo. Noé y su familia estaban agradecidos y construyeron un altar para agradecer a Dios. Dios bendijo a Noé y a su hijo, diciendo: «Sed fructíferos y multiplicaos, y llenad la tierra». Bajo la bendición de Dios, los hombres y sus cónyuges comenzaron a actuar de la manera que se describió para Noé y sus hijos en Génesis 9:18-19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam se convertiría en el padre de Canaán. Estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos fue poblada y dispersada con habitantes toda la tierra. Estos 3 hijos de Noé fueron los progenitores de las naciones que conocemos hoy. En el capítulo 10 de Génesis se comparte una tabla de países, enumerando a los descendientes de estos 3 hijos. La Biblia describe un suceso triste en la vida de Noé, que involucró a sus 3 hijos, centrándose particularmente en Canaán, el nieto de Noé, hijo, que se supone está maldito como resultado de lo que ocurrió. La historia comenzó cuando Noé plantó un viñedo y utilizó las uvas para hacer vino. Bebió el vino, se emborrachó y yació vergonzosamente desnudo en su tienda. Este pasaje marca la primera referencia a la embriaguez en la Biblia. Algunas personas creen que no fue hasta después del diluvio que los humanos produjeron o pudieron hacer bebidas que los emborracharan. El alcohol puede hacer que las personas sean más imprudentes, aplastando su autocontrol, sabiduría, equilibrio y juicio. Génesis 9:22-23. Ham, el padre de Canaán, vio accidentalmente la desnudez de su padre, y para vergüenza de su padre, se lo contó a sus 2 hermanos fuera. Sem y Jafet, en lugar de burlarse de su padre, tomaron una túnica, cubrieron la desnudez de Noé y se la pusieron, y caminaron hacia atrás para no ver el estado de su padre. Algunos creen que el pecado de Ham fue ver el estado ebrio y descubierto de Noé y burlarse de él, socavando su autoridad como hombre de Dios. La respuesta de Ham mostró una falta de respeto por la autoridad de su padre, mientras que Sem y Jafet trataban a su padre con respeto y dignidad. Cuando Noé se despejó, se enteró de las acciones de Ham y se molestó y enfadó. En lugar de maldecir a Ham directamente, Noé maldijo a Canaán. Génesis 9:24-27. Así dijo Noé: «Maldito sea Canaán, el hijo de Ham. Un siervo de siervos será para sus hermanos. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Que Canaán sea su sirviente. Que Dios agrande la tierra de Jafet, y que habite en las tiendas de Sem. Deje que Canaán sea su sirviente». Esto fue una de las últimas cosas notables que hizo Noé antes de morir, según la Biblia. Canaán, el hijo de Ham, fue maldecido, lo que podría parecer extraño, ya que Ham fue quien pecó contra Noé. Es posible que Canaán estuviera de alguna manera involucrado en la ofensa contra Noé, de una manera que no se menciona en la Biblia. Noé bendijo a Sem y Jafet por sus acciones respetuosas. Esta historia se debate e interpreta de varias maneras a menudo. Algunos lo ven como una lección sobre el respeto y las consecuencias de deshonrar a los padres, mientras que otros lo ven como una historia de origen que explica los conflictos históricos entre diferentes grupos de personas. Independientemente, sigue siendo una narrativa convincente y provocadora de pensamiento de la Biblia. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre las consecuencias directas para Ham
después de este incidente. El enfoque se desplaza más a los descendientes de los hijos de Noé, en particular, cómo la maldición sobre Canaán afectaría a su linaje. Canaán se convierte en el antepasado de los cananeos, un grupo a menudo en conflicto con los israelitas, los descendientes de Shem. Esta narrativa sienta las bases para entender los conflictos históricos y culturales descritos en la Biblia. En tiempos bíblicos, ver la desnudez tenía implicaciones culturales y morales significativas, asociadas con la vulnerabilidad y la vergüenza. No se trataba solo de exposición física, sino que también simbolizaba el honor y la dignidad de una persona. Este contexto es crucial para entender la gravedad de lo que ocurrió entre Noé y Ham en la Biblia, donde la frase descubrir la desnudez implica acciones inapropiadas. Levítico 18:7.9 instruye: no descubras la desnudez de tu padre, es decir, tu madre. Ella es tu madre, y no deberías revelar su desnudez. Además, no debes descubrir la desnudez de la esposa de tu padre, es la desnudez de tu padre. No descubras la desnudez de tu hermana, ya sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o en otro lugar. Las consecuencias de violar estas reglas fueron severas, como se establece en Levítico 20:17. Si un hombre mantiene relaciones inapropiadas con su hermana, ya sea la hija de su padre o de su madre, se considera vergonzoso. Tales individuos serían excluidos de la comunidad, ya que habían descubierto la desnudez de su hermana, asumiendo la responsabilidad de su culpa. Incluso si Ham no hubiera tenido ninguna relación inapropiada con su padre, aún estaba mal que compartiera detalles sobre la condición de Noah con sus dos hermanos. Ham humilló públicamente a su padre, y este acto en sí mismo fue inapropiado. Esta historia enseña una lección sobre el impacto potencial que los padres pueden tener en sus hijos. A pesar de que Noé era el hombre más justo de su época, tenía un hijo que se comportaba mal. Destaca que ser una buena persona no te convierte automáticamente en un buen padre. Esta lección es relevante para entender que no todas las personas, incluso las criadas por padres decentes, saben cómo criar a hijos decentes. En el mundo de hoy, muchos padres, incluso los bien educados, creen que solo el amor es suficiente para criar a un hijo sano y exitoso. Sin embargo, si un niño recibe solo amor sin ninguna expectativa puesta en ellos, pueden crecer para ser egoístas. La Biblia, conocida por su veracidad, retrata a cada familia en el libro de Génesis como un ejemplo de lo que podríamos etiquetar como disfuncional en la sociedad de hoy. Esto proporciona una valiosa lección para cualquier persona que lucha con parientes disfuncionales. Si alguna vez te sientes culpable por las acciones de tus hijos, recuerda que incluso el hombre más justo del mundo, Noé, tenía un hijo imperfecto. Noé declaró en su bendición que Canaán sería esclavo de Sem y Jafet. En la Biblia se ve a las maldiciones como si tuvieran poder sobrenatural, y las bendiciones operan según leyes eternas inmutables. La Biblia contiene ejemplos de maldiciones que enfatizan la importancia de entender estos principios espirituales. Proverbios 26:2 muestra un principio sobre las maldiciones, afirmando que una maldición sin causa no viene a reposar. Las maldiciones y bendiciones no son aleatorias, operan de acuerdo a leyes eternas. Estos efectos no se limitan a individuos, sino que pueden extenderse a familias, tribus, sociedades o incluso a naciones enteras. La Biblia menciona maldiciones generacionales, y estas fuerzas dan forma a la historia, interactuando tanto con los reinos visibles como invisibles. Entender estos principios espirituales es crucial para una interpretación correcta de las bendiciones y maldiciones, como se describen en la Biblia. Si solo nos enfocamos en cosas que podemos ver y tocar, podemos encontrarnos con eventos y situaciones que solo son parcialmente explicables o controlables. El reino visible consta de objetos y eventos normales en el universo material, aunque las cosas no siempre salen como nos gustaría. La conciencia de muchas personas se limita a su entorno inmediato. Sin embargo, la Biblia presenta otro reino invisible, donde las fuerzas espirituales influyen continuamente y de manera decisiva en los eventos del reino visible. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo describe estos dos reinos, afirmando que la aflicción momentánea en el reino visible produce un peso eterno de gloria en el reino invisible. Él enfatiza la importancia de mirar más allá de las cosas vistas, ya que el reino visible es temporal, mientras lo invisible es eterno. La verdadera y duradera realidad se encuentra en el ámbito invisible, donde se pueden observar las fuerzas que dan forma a nuestro destino. El éxito en la vida, según Paul, depende de entender y relacionarse con lo invisible y espiritual. Las bendiciones y maldiciones pertenecen al reino invisible, que lleva un poder espiritual sobrenatural. Las bendiciones conducen a resultados excelentes, mientras que las maldiciones tienen efectos perjudiciales, lo que las convierte en temas centrales en las Escrituras. La Biblia menciona bendiciones y maldiciones más de 640 veces. Las palabras son el vehículo principal para bendiciones y maldiciones, ya sean habladas, escritas o internalizadas. La Biblia enfatiza el poder de las palabras,
advirtiendo sobre su potencial para el bien o el mal. Entender la maldición de Ham, que en realidad es la maldición de Canaán, nos ayuda a comprender el valor que Dios pone en el respeto, especialmente el respeto a los padres. Honrar a los padres es crucial para los seguidores de Dios, y aunque los padres parezcan indignos, deberíamos honrarlos. Este concepto se alinea con la enseñanza de Jesús de amar a los enemigos y orar por los perseguidores, reflejando el carácter de Dios, quien muestra bondad tanto a los buenos como a los malos. Este mandamiento es sabio y excelente, porque mostrar respeto a los padres es crucial para mantener la paz y el bienestar en la sociedad. La base de la sociedad puede desmoronarse si las generaciones más jóvenes están en constante conflicto con las mayores. Honrar a los padres significa valorarlos, cuidarlos y mostrarles respeto o reverencia. Paul subraya esta instrucción, destacando la promesa adjunta a ella. Rebelarse contra los padres puede tener costos personales significativos, y cómo tratamos a las personas importa. Se nos manda a amar y mostrar honor y cuidado siempre. Es crucial entender que el pecado tiene consecuencias no solo para nosotros, sino también para los demás. Las acciones de Ham, irrespetuosas con Noé, condujeron a una maldición sobre su hijo y probablemente las futuras generaciones. Hoy podemos estar agradecidos de que Jesús limpia a aquellos que creen y le siguen, rompiendo la cadena de pecados ancestrales. Todos, ya sean descendientes de Sem, Jafet o Ham, son bienvenidos en la mesa de Dios y tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios, compartiendo en la salvación eterna. Juan 1 o 2. Se puede ver las acciones de Ham como un grave desprecio hacia Noé, ya que no cubrió a su padre e incluso lo publicitó, socavando la dignidad de Noé. En contraste, Sem y Jafet respondieron con respeto y cuidado, evitando mirar y tomando medidas para cubrir a Noé, preservando su dignidad. Esta historia refleja los valores y las normas sociales de la época, resaltando temas de honor, respeto y dinámicas familiares en la narrativa bíblica. La historia cananea, encontrada en el libro de Génesis, establece el telón de fondo para la relación entre los descendientes de los hijos de Noé, especialmente los israelitas y los cananeos. Comprender esta historia es crucial, especialmente cuando se considera cómo los israelitas tomaron y se establecieron en Canaán, una tierra que creían que Dios les había prometido. Los israelitas, como se describe en los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, ven la tierra de Canaán como el territorio prometido por Dios a ellos. Cuando entran en Canaán, se encuentran con los cananeos, a menudo retratados negativamente en la narrativa bíblica, posiblemente influenciados por la maldición sobre Canaán. Los israelitas participan en batallas con los cananeos para tomar control de la tierra. Las propias acciones pecaminosas y vergonzosas de Noé resaltan la necedad de la embriaguez, como se refleja en los Proverbios 20 y 23. La Biblia advierte contra los efectos negativos del consumo excesivo de alcohol. En una oración, el hablante busca comprensión y paz, reconociendo la complejidad de interpretar textos antiguos como la historia de Noé y su hijo Ham. Ellos rezan por sabiduría, para discernir lecciones sin sacar conclusiones precipitadas, reconociendo la imperfección de los personajes bíblicos. La oración pide orientación en pensamientos y conversaciones, enfatizando el amor, la justicia y la redención. Dale me gusta, suscríbete y que Dios te bendiga.